Permítanme, cd documentos 1, cd Python. Vale. Si yo mando a llamar el script base 2, ya habré traído todas estas funciones que me convierten a base 2. Bueno, independiente de que ya haya traído eso, si yo trato de llamar a esta variable cociente, pues aquí me va a marcar que no existe esa variable. No la he declarado dentro de mi ámbito de ejecución. Mi ámbito de ejecución en esta parte es lo que está aquí sobre la terminal. Mientras que este ámbito que está aquí es de un nivel inferior, es un flujo hijo. Esto hace que esta variable cociente no pueda ser llamada posteriormente. Bueno, resulta que Python hace algo un poco más extraño que justamente me va a llevar a lo que se conoce como recursividad, cosa que no están relacionadas y que no quiero que se confunda con lo que vamos a hacer en Python. De hecho, solamente lo voy a hacer para que se entienda la diferencia entre lo que es recursividad y lo que es un ámbito de ejecución. Por ejemplo, déjenme guardar esto. En Python, si yo creo una función llamada hola, por ejemplo, esta no me pide ningún atributo, ningún argumento. Entonces, creo esta función llamada hola. En este momento estoy creando otro nuevo ámbito. O un subflujo, como lo conocemos normalmente. En esta puedo hacer la impresión de print. Hola, pero aquí viene la parte extraña de Python con respecto a la mayoría de lenguajes. En Python, el ámbito de una función puede contener otra función. Def adiós. Y, por ejemplo, aquí le pido un argumento llamado de nombre, por ejemplo. Creo este nuevo ámbito. Este es un subflujo del subflujo. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, vamos a hacer print. Y vamos a ponerle adiós. Esta función str solamente me convierte string. Es para concatenar. Recuerden que con print también puedo hacer uso de esta versión. Así. Puedo hacerle así. Pero si quiero concatenar strings, o sea, poner un string tras otro, pues tengo que utilizar esto y convertir mi variable nombre a un string. ¿Vale? Entonces, aquí con esto, nada más déjenme ponerlo aquí. Que este no es así. str convierte a string. Entonces, cuando yo creo este nuevo ámbito dentro de la función, pues ahora puedo mandarlo a llamar dentro de la función. Adiós. Y le pasamos, por ejemplo, una S. ¿Vale? Nada, mejor le pasamos un número. O bueno, así, lo dejamos. Y como un nombre ya es string, esta parte pues no es necesaria. Entonces, aquí, esta función que está dentro de la otra función pertenece al ámbito de hola. Es como si hubiésemos declarado una variable en el caso de acá. En el caso, la variable cociente era perteneciente al ámbito de convertir a base 2. Lo mismo pasa acá. Esta función adiós solamente pertenece al ámbito de hola. ¿Y esto por qué es así dentro de Python? ¿No? ¿Por qué se les ocurrió hacer que las funciones puedan contener funciones? Cosa que en la mayoría de lenguajes no pasa o no está permitido. Esto se debe a que Python es completamente orientado a objetos.
Realmente cuando nosotros creamos una función, estamos creando un objeto del tipo def, equivalente a las estructuras en C++. Estamos creando una estructura de tipo def que se llama hola. Y esta sería su lista de atributos. Entonces, las estructuras o los objetos en lenguajes orientados a objetos pueden contener funciones. En C es un poco más complejo trabajar con estructuras y funciones, porque se trabajan en términos de apuntadores, no directamente así como le vamos a hacer tanto en C++ como en Python. No pueden contener funciones de manera directa. Hay que trabajar un poco con apuntadores, ya que las funciones tienen un registro en la memoria RAM. Entonces tienen una dirección de memoria y con un apuntador puedo acceder a ella. Pero en cambio en C++, en Python, pues sí se puede hacer este tipo de cosas. Entonces, esto que está aquí es una función dentro de otra función, porque realmente estamos trabajando con un objeto. Entonces, en este caso guardo, voy a hacer el import, ¿cómo se llama? Ámbitos. Se me fue la onda aquí. Ámbitos. Vale. Y ahora, pues vamos a llamar ámbitos.hola. Sí, no le puse un espacio aquí. Control S. Import lib. Import.reload. Ámbitos. Entonces, cuando inicializamos un ámbito o creamos un nuevo ámbito, pues las cosas que tenemos dentro de ese ámbito ya no funcionan fuera. Lo mismo pasaría aquí. Dentro de esta función, yo puedo crear una variable llamada número, igual a 2, por ejemplo, y pasársela número y pasa directamente a mi mensaje de impresión. ¿Vale? Entonces, puedo hacer esto, pero ya no puedo utilizarla fuera de este ámbito, fuera de esta parte que está aquí en el código. ¿Vale? Entonces, lo mismo pasa acá. Esto nada más lo comento porque tiene que haber una diferencia entre, pues, Python o por qué se utiliza así. ¿Dudas de cuál es el ámbito? ¿Qué es un ámbito en Python? Que ya lo teníamos claro con flujos y subflujos, eso quiero pensar. Aunque flujos y subflujos los utilizamos en sentencias de control, aquí en Python es un poco más complicado porque involucra programación orientada a objetos, que es a lo que vamos a pasar. Entonces, ¿dudas? Bueno, entonces, antes de pasar a eso, quiero que quede claro algo. Esto no es lo que se conoce como recursividad. ¿Qué es la recursividad? Bueno, la recursividad es iba a decir sentencias de control, pero no, realmente fueron primero las sentencias de control, las sentencias de salto, antes de lo que es la recursividad como tal. Alguien se preguntó en algún momento, ¿qué pasa si uno crea una función, por ejemplo, que se llame contar, y que nos pida hasta qué número queremos contar? Vale, pues nos quedamos con la idea de algo que pasa en matemáticas. Si yo quiero contar hasta n, ¿cómo se define o qué necesito para contar realmente hasta n? ¿En qué sentido me refiero? Bueno, si yo quiero contar hasta n,
hasta n. Realmente lo que necesito hacer es, pues, conocer al n. Ya lo conozco, me lo están pasando. Y después, saber contar hasta n-1. Entonces, si yo sé contar n-1, sé contar hasta n. Esto lo sabemos o lo conocemos directamente como inducción matemática. De hecho, en álgebra 4 se conoce el principio de inducción ya en términos generales con respecto a conjuntos de Peano. Si tú conoces un paso, necesitas conocer los pasos. Para conocer el n, necesitas conocer los n-1. Entonces, no es la única forma en que hacemos esto. Por ejemplo, si yo quiero calcular el producto desde j igual con 1 hasta n de AJ, ¿esto qué es igual? Pues esto es igual a AN por el producto desde j igual con 1 hasta n menos 1. Esto se define de manera de A de manera recursiva. Tal cual así podemos definir la multiplicación, también la sumatoria. La sumatoria desde j igual con 1 hasta n de AJ, pues esto es igual a n más la sumatoria desde j igual con 1 hasta n menos 1 de AJ. O sea que para conocer la sumatoria hasta n necesito conocer primero la sumatoria hasta n menos 1. Y pues aquí podemos partir. Y aquí se da por entendido a veces que A1 pues es un elemento real, ¿vale? Que conocemos. Conocemos el A. Si los primeros n elementos están en B, esto me debe de implicar que el siguiente elemento, que sería el n más 1, también pertenece a B. Si estas dos cosas pasan, porque son solamente dos, que el 1 pertenezca, y a partir de la idea de que los primeros n está el n más 1, entonces en automático este B tiene que ser igual a n. Esto es lo que conocemos formalmente como el principio de inducción. Solamente que en el primero semestre nos dice, pues prueba tu fórmula o tu resultado es válido 1. Supongo que es válido para n y luego demuestra que es válido para n más 1. Pero realmente lo que estamos haciendo es que el conjunto de números naturales B igual a los n naturales se cumple P sub n o P de n, pues en este momento lo que comprobamos es que B tiene que ser justamente todos los números naturales. Entonces, esto es el principio de inducción. Pues se quedan con la idea de que, pues, ¿cómo podemos abstraer esto? Si ya tenemos el concepto de función, ¿por qué no podemos hacer esto, llevarlo a programación? Y sí, en efecto, se lleva con términos de recursividad. Entonces, no confundir con esto que vemos acá arriba de los ámbitos en Python. La recursividad es la forma en que nosotros construimos procesos iterativos o procesos recursivos. Cabe destacar que esto también lo podemos hacer con ciclos, sin ningún problema. Toda instrucción de ciclo se puede llevar a una función recursiva y viceversa. ¿Cuándo nos conviene una u otra? Bueno, cuando buscamos eficiencia en la ejecución, las funciones recursivas son más eficientes, dan resultados más rápidos que las iteraciones. ¿Vale? Para contar hasta n necesito saber contar hasta n-1. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Pues voy a llamar a la misma función que estoy inicializando aquí, que es contar. Y le voy a pasar ahora el n menos 1. Así, iba a poner punto y coma.
Y esto, bueno, pues me va a permitir contar. Es más, déjenme ponerlo aquí. Como no he hecho nada para saber si estoy contando, int n. Voy a imprimir n, que es el número que estoy contando, y luego voy a contar hasta n-1. Es lo que tenemos aquí. Saco el n y empiezo a contar desde n-1. Ahora, ¿cuál va a ser el problema con esto? ¿Qué le ven de o incongruente o de malo aquí? ¿Qué hace falta el N? No, el n se pasa como una función. Yo lo puedo mandar aquí. Déjenme ponerlo aquí. Vamos a hacer contar hasta 5. Yo el n lo estoy pidiendo aquí. Es parte de esta función. Esto es una función. Entonces, el argumento va a ser el número al que vas a saber contar. Entonces, aquí le voy a pasar el 5. Guardo. Y para no estar haciendo reload, pues ahora lo que voy a hacer es mandarlo a llamar exit. ¿Vale? Lo voy a mandar directamente a ejecutar desde aquí, Python 3 y ámbitos.py. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿qué le ven de raro? El valor de n ya se lo pasamos. Otra vez, para aclarar todavía esto de los ámbitos. La parte más externa de nuestro archivo es el ámbito de mayor rango o de mayor nivel en todo nuestro script o en todo nuestro módulo. ¿Vale? No es el ámbito más alto en Python. De hecho, existe un ámbito universal en Python, que es la terminal o donde estemos ejecutando todos nuestros módulos. ¿Vale? Este es el nivel más alto. Es el nivel por default de Python. Nosotros empezamos a crear nuevos ámbitos cuando creamos módulos. Aquí el nivel más alto de este módulo es justamente cuando ya no estoy en la parte más afuera de mi archivo de código fuente. ¿Vale? De manera que las funciones, estas que están aquí, son subámbitos del ámbito principal. Y esta que está aquí es peor porque este es un subámbito del subámbito. Entonces, ¿qué le ven de raro aquí? Que no tiene límite. Exactamente. ¿Vale? Ahí, Python 3, ámbitos.py. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, de hecho, esta es la gran ventaja también de Python. Python me marca un límite para estar recurriendo, pero vean qué pasa, cuántos me imprimió antes de hacer esto. ¿Vale? En un ciclo, si yo quisiera contar dentro de un ciclo, vamos a hacerlo antes de llamar a la función contar, que es la que está causando problemas. Si yo quisiera contar en un ciclo, pues yo lo haría, es más, lo puedo hacer con, vamos a poner número igual a 5 y vamos a hacerlo con un while. Mientras número, mientras iteraciones sea mayor que 0. No, número, sí es cierto. Voy a utilizar número, que es el que quiero contar. Número. ¿Vale? Pues entonces imprime print número. Y luego, pues lo único que hacemos es número será igual a número menos 1. Así. ¿Vale? No me va a alcanzar para llegar a contar hasta allá. Tres, control S. ¿Vale? Así puedo contar directamente desde, aunque no sé por qué lo empecé desde atrás hacia adelante. Así estoy contando de atrás hacia adelante. ¿Vale? Entonces, así lo puedo hacer directamente. En un ciclo, pues no hay ningún problema. Incluso con un ciclo for. Pero ¿cuál es la idea de un ciclo?
Bueno, el ciclo for es una versión del ciclo while. Solamente es una versión resumida. Pero while tiene algo muy importante, que es una cláusula para saber cuándo detenerse. En la función recursiva que tengo aquí arriba, recursiva, jamás tengo una sentencia de control para detenerme. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo puedo meter esa sentencia de control? Que en while era directo, estaba siempre a la derecha o entre los paréntesis en C++ de la instrucción while. Era sencillo. Pero acá arriba, ¿cómo puedo yo controlar cuándo se va a detener de llamar la función pasándole n-1? Se me ocurren dos. ¿Ok? Una La sería primera, si hay una función que nos permita salir o romper la función. sí, recuerden que existe una sentencia que nos permite hacer eso. Y otra sería que poner lo de contar n-1 en un if. ¿Cómo? Ya esa última parte no lo alcanzó a oír. Lo de contar n-1 en un if. Ajá. En un if. ¿Sí? Exactamente. ¿Vale? De hecho, no es que haya dos, las dos las vamos a utilizar porque necesitamos salir de necesitamos una secuencia de escape de las funciones y para eso necesitamos la instrucción return. Recuerden que la instrucción return termina la ejecución de la función tanto en C++ como en Python, como en Java, en cualquier lenguaje de programación. La sentencia return siempre detiene la ejecución de una función. La diferencia es que en Python siempre está implícito un return que devuelve un no o un vacío, si lo queremos llamar de alguna forma. ¿Vale? Y efectivamente, su compañero tiene razón. Pues si necesitamos una instrucción de control para detener llamadas sucesivas a una función, pues ¿por qué no meter esa instrucción de control de esta manera? ¿Vale? Sí, ¿en qué momento me voy a detener, voy a dejar de contar? O mejor dicho, para mí contar es imprimir el número n. ¿Hasta qué momento me voy a detener? Cuando n valga ¿cuánto? Acorde con el while que tenemos abajo. ¿Cuál va a ser el último número que quiero sacar? El 1. ¿Cuánto? 1. 1. ¿Vale? Entonces, si n es mayor que 0, porque pues 1 es el último número que quiero sacar, entonces vamos a contar hasta n-1. Si no es mayor que 0, pues ¿qué queremos que pase? Pues que se salga de la función. ¿Vale? Y en este caso, pues ya sería necesario poner la sentencia de return, porque si yo pongo la sentencia de return, pues es una secuencia de escape, ¿vale? Pero no es necesario porque en automático Python entra directamente devuelve siempre un valor non, o sea, ya tiene implícita la función return o la instrucción return. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues ejecutamos y obtenemos 5, 4, 3, 2, porque me contó el n-1. Ah, sí, cierto, entonces es mayor que 1. Sí, porque primero estoy imprimiendo y después estoy contando. Si los pusiera al revés, entonces sí es hasta 1, ¿vale? Aquí fue error de lógica mío, de que puse conteo hasta 0, pero es conteo desde 1 porque el 1 ya lo imprimió. Primero llega al 1 y luego pregunta si queremos seguir contando.
¿vale? Pero el 1 ya era el último que queremos contar, entonces ya no quiero seguir contando, entonces me voy a salir. En otros lenguajes de programación, pues hubiera sido necesario escribir esta palabra return después de leave para poder salir de la función. En C tampoco hubiera, en C y C++ Java no hubiera sido tampoco necesaria porque pues esto lo estaríamos haciendo con una función de tipo void y las funciones de tipo void no necesitan una sentencia de return, ¿vale? Ahora, todavía no acabamos porque no hemos sacado el potencial. Aquí solamente estamos contando. Todavía nos falta hacer operaciones con la recursividad. Pero antes de eso, no confundan esto que estamos haciendo aquí, que es recursividad, con esto de ámbitos de una función. ¿Por qué? Bien, acá abajo lo que estamos haciendo en la recursividad es llamar a la misma, hacer que una función se llame a sí misma. Solamente que con un argumento diferente. Es más, es el argumento previo reducido en 1. No siempre tiene que ser reducido en 1, le podemos mandar modificaciones del argumento. ¿Vale? Mientras que acá arriba estamos definiendo una función dentro de otra función, que de hecho esta función adiós es una función diferente a la función hola. Lo que sí es que dentro de hola puedo llamar a adiós. Igual, dentro de ámbito yo podría construir una función recursiva de contar que sea igual a la que tenemos, exactamente igual a la que tenemos abajo. Print n, si n es mayor que 1, contar n menos 1. Y pues, bueno, no, aquí no le pongo return. Este es independiente. ¿Vale? Entonces, vean que aquí, dentro del ámbito de la función hola, se creó una nueva función recursiva llamada contar. Entonces, con contar, pues en automático podemos hacer, bueno, lo que queramos. En este caso es una función recursiva y yo la puedo llamar dentro del ámbito de la función hola, puedo llamar contar hasta 5, por ejemplo. Entonces, aquí dentro del ámbito de hola estamos llamando a contar y la función contar es una función recursiva que es independiente hasta cierto sentido, entre comillas lo digo, que es independiente de hola. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque cuando se ejecute hola, entonces ya habrá, en ese momento existirá la función contar, ¿vale? Si no ejecuto hola, como lo hice, ya no la tengo. Si yo no ejecuto hola, esta función contar jamás se va a ejecutar, jamás va a existir. Por eso digo que son independientes entre comillas. Su construcción es independiente de la función hola, mejor dicho. Entonces, dudas entre lo que es el ámbito de una función y lo que es una función recursiva como tal. Bueno, ¿cuál es el problema de las funciones recursivas? Si bien su ejecución es más rápida porque son instrucciones directas, son llamadas a funciones que sí, y como las funciones están en memoria, siempre se pueden bajar de manera directa. El problema es que pueden saturar la memoria. Porque ¿cómo funciona una función recursiva? Valga la redundancia, esto es control F, control D. Cuando yo creo una función recursiva, función F, y le pedimos X, y hacemos un return R, por ejemplo. Y aquí está el código, ¿vale? Esta función hace aquí, esta todavía no es recursiva, esta es una función tal cual. Cuando nosotros mandamos a llamar, por ejemplo, f de 5, esta función o la función previa, esta, se carga directamente sobre la memoria.
¿En qué sentido? Bueno, en la memoria nosotros ya previamente teníamos cargado la existencia de la función f, pero no cargamos todos sus parámetros como tal, solamente cargamos que existe una función f. Posteriormente a la llamada de f, cuando creamos f de 5, se empieza a reservar en la memoria todo lo que tenga que ver con las variables de f. Por ejemplo, la r se puede cargar aquí en la memoria. El 5, recuerden que cuando pasamos una variable por valor o incluso cuando la pasamos por referencia, se requiere un espacio en memoria para copiar o el valor de la variable, en este caso sería el 5, o copiar la dirección de memoria si es que pasamos por referencia. Podemos hacer todo esto. Entonces, cuando cargamos una función y la mandamos a llamar, pasa esto. Ahora, ¿qué pasa cuando hacemos una función recursiva? Cuando tenemos una función recursiva, función r de x, donde aquí la mandamos a llamar r de x más 1, por ejemplo, ¿vale? Y metemos una sentencia return. Entonces, en este momento se va a cargar pues la función r de x porque necesita cargarse en memoria la existencia de la función r de x. El problema es que aquí se va a cargar posteriormente, se va a cargar en memoria los valores de x y luego se van a cargar en memoria todos los valores de x más 1 y así sucesivamente hasta un x más n, que el x más n va a ser justamente la sentencia de control. Entonces, esto solamente es con una sola variable. ¿Qué pasa si dentro de nuestra función es lo suficientemente complicada para tener un exceso de variables, por ejemplo, en arreglos o cosas así? Pues va a resultar que se van a ir creando esas nuevas instancias de memoria una tras otra, cosa que en los ciclos realmente no pasa. En los ciclos, cuando nosotros creamos la función número igual a 5, siempre utilizamos el número como tal, a la variable número, por lo que no hay una carga excesiva en la memoria. Solamente se cargó una vez el número y después de ahí modificamos. Acá no. Acá se crea una instancia en memoria de n y luego se crea una instancia de memoria de n-1, lo que quiere decir que aquí, en esta de aquí, aunque ambas cuentan hasta 5, la versión recursiva carga 5 valores en memoria. Si bien ya cuando llegamos al quinto comienza el limpiado de memoria, porque recuerden que toda variable creada en una función solamente existe mientras se llama la función. Lo que quiere decir es que cuando acabe de ejecutarse contar n-1, en automático ya no existirá n-1 en la memoria, sino que solamente quedará n, ¿vale? Pero aún así hubo un lapso de tiempo en que se cargaron los 5 valores en la memoria, cosa que acá no pasa. En la versión de while no se cargan los 5 valores, vamos modificando solamente uno, ¿vale? Entonces, también otra gran desventaja de las funciones recursivas, que por eso también últimamente van en desuso, todavía hay algoritmos que por rapidez para su ejecución y simplicidad se siguen utilizando funciones recursivas. Por ejemplo, los algoritmos que nos devuelven permutaciones, por lo regular utilizan funciones recursivas para que sea más rápido, ya que, por ejemplo, si ustedes tienen un conjunto de 5 elementos, pues este contiene la cantidad de permutaciones que hay de 5 elementos, pues son 5 factorial. Entonces es demasiados números que calcular. Entonces, pues se sigue prefiriendo la velocidad contra el abuso de memoria. Entonces, la mayoría de algoritmos que calculan permutaciones siempre lo hacen de manera recursiva. Hay algoritmos optimizados con ciclos, aunque siguen siendo un poco inferiores con respecto a la velocidad que nos dan los recursivos. Y esto se debe, como les digo, a que while como tal es una instrucción. Son instrucciones diferentes, mientras que acá son instrucciones directas al procesador, while necesita pasar por una fase de preprocesamiento. Entonces, estas partes de aquí que nosotros tenemos, pues en recursividad, cuando crece demasiado el código, recuerden que realmente el código no se ejecuta todo de una sola vez, sino que este se pasa a la memoria caché. Y en la memoria caché solamente se guarda una porción del código. Lo que en versiones recursivas de algoritmos muy complicados causaría problemas, porque puede ser que estemos perdiendo líneas de código
con valores que se van a obtener al momento de registrar nuevas funciones. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando nosotros pasamos una función a la memoria caché, por ejemplo, si tenemos una memoria caché muy pequeña, supongamos que solamente se pasan de 3 en 3 líneas, o sea que se pasarían estas dos y se pasaría la de contar. ¿Vale? También, los espacios en blanco, los interlineados en blanco, ignórenlos, esos se ignoran en el tiempo de compilación. ¿Vale? Nada más es para hacer, sirven para hacer legible el código y que las instrucciones no se vean pues amontonadas, como en el caso de acá. ¿Vale? Pero aquí hay 3 líneas de código. Si nuestra memoria caché es muy mala, que solamente soporta 3 líneas de código, pues solamente va a cargar hasta aquí. Pero al momento en que empiece a ejecutar contar n-1, va a cargar la línea de print n-1 y el if de n mayor que aquí sería n-1 mayor que 1. Las va a cargar en memoria caché y va a borrar las dos previas, la de print n y la de if n mayor que 1. Entonces se va a perder esta instrucción de salida, esta secuencia de escape. No la podremos recuperar siempre. ¿Vale? Ese no es el único problema. ¿Qué pasa si aquí creamos una variable llamada, por ejemplo, b igual a 2 y resulta que después de contar o después de este if, quiero hacer algo con esa b? C igual a b más 2, más 1, por ejemplo. Si yo quiero hacer algo, pues el valor de b igual a 2, o cómo va a saber el procesador en dónde está la variable b, si esta no se alcanzó a guardar, si esta ya se borró. Entonces, esto tendría que hacer que vuelva a bajar varias líneas de código y posiblemente en esas líneas de código que baje, va a volver a bajar otra vez contar n-1 y esto se va a volver un ciclo vicioso, un ciclo que se repite una y otra vez. Entonces, esa es una gran desventaja de las funciones recursivas. Entre más complicadas son, pues van a tener problemas sobre memoria caché. ¿Vale? Van a tener complicaciones en cuanto al uso de memoria RAM también. Entonces, por eso hay personas a quienes no les gustan realmente. Ya dependerá de gusto si ustedes quieren favorecer a la velocidad de ejecución y si su función es lo bastante simple para no tener ese tipo de problemas, entonces pues eso es preferible optar por funciones recursivas. Si no es el caso, pues entonces no nos queda de otra, hay que utilizar ciclos. ¿Vale? ¿Dudas? Todavía nos falta ver algo más. Profesor, creo que tiene el micrófono apagado. Perdón. Sí. ¿Cuánto me va a imprimir esta M? ¿Cuánto va a valer M?
¿Cuánto vale la m cuando yo la imprimo así? Porque estoy haciendo un return n. Bueno, vamos a verlo. Yo llamo a contar 5 y el valor se lo voy a asociar a una n. Lo primero que hago cuando llamo a contar 5 es imprimir el 5. Luego viene una pregunta. Si 5 es mayor que 1, entonces comienzo a contar desde 5 menos 1, que esto pues sabemos que es igual a 4. Entonces hago contar 4. Lo primero que hago en contar 4 es hacer print 4. Imprimo el 4. Déjenme mejor nada más hacerlo con 3. Y de hecho, 3, 2, 1. Ok, aquí sería 2. Imprimimos el 2. Y otra vez, si 2 es mayor que 1, pues en este caso sí lo es, ejecutamos contar 1. Una vez que ejecutamos contar 1, pues imprimimos el 1. Y ya que imprimimos el 1, pues lo que hacemos es preguntarnos, ¿1 es mayor que 1? Pues no, la respuesta es falsa. Entonces, lo que hacemos es ignorar todo el flujo del if y saltarnos hasta la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Pues es justamente el return n. Así que ahora ejecutamos return 1. ¿Vale? Pero esto nos devuelve el resultado de aquí, de esta llamada. Y en esta llamada no hice nada con lo que me retorna la variable. Entonces, en automático, pues termina con el return, termina de ejecutarse la función contar 1, la llamada a contar con el argumento 1. Por tanto, termina la ejecución de este if y ejecutamos la siguiente línea, que es return. ¿Cuánto va a devolver? Pues va a devolver el n, porque el n se pasó como argumento de la función. Entonces, en este caso, hace return 2. Y con return 2 termina la ejecución de contar 2. Al terminar la función de contar 2, ya no hay más instrucciones dentro del if. Entonces termina la ejecución del if 3 mayor que 1 y regresamos al flujo normal. Y por tanto ahora devolvemos return. En este caso es n. ¿Cuánto vale n? Pues n no se ha modificado. N sigue siendo 3. Y con este return, pues terminamos la ejecución de la llamada original, la de contar 3. Este termina la ejecución de este contar 3. Y en contar 3, aquí sí hicimos algo. Cuando la primera vez que llamamos a contar, pues ese valor que nos devuelve contar 3 se lo asignamos a m. Por tanto, m debe de valer al final. M igual con 3. ¿Vale? Entonces, este return, el primero, el más hacia adentro de la encadenación, afecta solamente a contar 1. Pero recuerden, si yo no atrapo el valor de una función, este deja de existir. Si yo no lo guardo en memoria, deja de existir, que es lo que estamos haciendo aquí. Contar 1 lo ejecuto y el 1 que me devuelve, yo no hago nada con él.
Entonces, si no hago nada con él, pues entonces ya no tiene sentido que siga existiendo así. Se pierde la existencia de este 1. Lo mismo con este 2. Como yo no atrapé en la llamada a contar 2 el valor que me va a devolver, yo no lo guardé en memoria, pues va a dejar de existir cuando se termine de ejecutar contar 2. Sin embargo, contar 3 sí guarda el valor que me está devolviendo, que es este return. ¿Vale? Esta sentencia return le pertenece a esta sentencia de contar. Estas llamadas a contar, cada una tiene su propia instrucción return. ¿Vale? Entonces, ejecuto y bueno, aquí está el 5. ¿Vale? Déjenme para identificar que es ese 5. El valor es... Les digo, pueden utilizar la coma sin ningún problema. Esto nada más es porque me acostumbro mucho más a la sintaxis de Java y esta es la más parecida a Java en Python. ¿Vale? En Java sí es más común utilizar concatenaciones. Eso nada más es de gustos míos. ¿Vale? Entonces, ¿dudas con la idea de la sentencia return? ¿Cómo funciona la sentencia return dentro de esta función recursiva? Bueno, ¿qué quiero que hagan ahora? Para ver si les quedó claro lo de la sentencia return. Quiero que este de contar en n-1, lo que hagan es que este print no se utilice aquí. ¿Vale? El print no lo van a hacer ahí. El print lo van a utilizar con el valor que se retorna de aquí, con este return. Quiero que hagan lo mismo, contar hasta n, ¿vale? Pero quiero que utilicen la sentencia return n, ¿vale? Para que se obtengan todos los números. Print. Así es como originalmente lo tenemos. ¿Vale? Lo que quiero que hagan es que ahora se aprovechen de los return 1, return 2, 2. El return 3 pues sí sale hasta el final, para que impriman el valor del conteo. Hay que hacer dos modificaciones principales. Entonces, ¿dudas sobre lo que van a hacer? Prácticamente lo que van a hacer es desaparecer el print n que está aquí. Quiero que se aprovechen de esta sentencia return para obtener el conteo. Entonces, ¿dudas? ¿Y esto por qué quiero que lo hagan? Porque quiero que les quede claro cómo aprovecharse del return. Porque lo siguiente va a ser hacer el factorial con recursividad, que es el programa clásico.
¿Alguien ya lo tiene? ¿O quedó claro qué es lo que quiero que hagan? Pues sí, como lo mismo, pero sin el print n, ¿no? Pero no sé cómo hacerlo. No, o sea, sí van a utilizar el print n, pero lo que quiero es que se aprovechen de que cada vez que llamamos a contar, contar 2, contar 1 y contar 3, siempre hay una instrucción return que me devuelve el 1, el 2 y el 3. Entonces, quiero que hagan el print aprovechándose de los valores que les devuelve la llamada a la función contar. Por ejemplo, aquí contar 1 les devuelve 1. Entonces, quiero que impriman ese 1 que les devuelve aquí. Acá no lo hacemos así porque, ¿dónde están? Aquí. Acá no lo hacemos así porque al momento de no guardar en una variable lo que está haciendo contar n-1, entonces en automático pues esto se pierde el valor que retorna a contar n-1. Por eso es que hasta el final solamente nos imprime return n del 5, porque todos los demás lo estamos perdiendo, no los tengo en ningún momento en la memoria o no estoy haciendo nada con ellos. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, se me devolvería n-1, pero con ese n-1 no estoy haciendo nada. Lo que quiero es que pues no hagan nada, sino que aprovechen ese n-1 que se devuelve con return para que se imprima. Cosa que no pasa tampoco aquí, porque lo primero que estamos haciendo es imprimir. Estamos utilizando al n, no estamos utilizando el n de return, estamos utilizando el n del argumento. Es más, así lo podemos decir. En el orden en que está así el código, como está así, estamos aprovechando el n como argumento. Y yo quiero que lo aprovechen al n como return de la función. ¿Esto por qué lo quiero? Porque quiero que entiendan cómo funciona el return en una sentencia recursiva o en una función recursiva, ya que en el factorial van a necesitar hacer return, pero con la multiplicación del enésimo elemento por la llamada recursiva de la función con n-1. Van a aprovecharse del return justamente para hacer la versión recursiva. Lo mismo hacen con permutaciones. Las permutaciones se mueven de posición hasta los últimos dos elementos a intercambiar y luego hacen un intercambio. Entonces, ahora sí queda claro qué es lo que pido. O sea, realmente el ejercicio ya el interesante va a ser el factorial, pero este nada más es para que quede claro cómo funciona el return en una llamada recursiva. Que cada return que estamos haciendo le pertenece a la llamada respectiva. ¿Vale? El return 1 le pertenece a contar 1. El return 2 le pertenece a contar 2. Realmente se están ejecutando 3 return, pero cada uno le corresponde a su respectiva función. No confundir, por ejemplo, con esto, así. Por ejemplo, si esto es así, else return 2, por ejemplo. En este caso, ¿cuánto me va a devolver el return? ¿Me va a seguir devolviendo el 5 o me va a devolver el 2? Y es más, ¿dónde va a cambiar el valor de return?
Así como tengo así tal cual el código, ¿cuánto me va a hacer return ahorita? ¿Cuánto me va a imprimir? ¿Me seguirá imprimiendo el 5 o ya me va a imprimir el 2? Yo digo que sí. ¿Cuál? 5. ¿5? Sí. ¿Alguien más o alguien opina que el 2? Bueno, en este caso sí me va a imprimir el 5, ¿vale? ¿Por qué? Bien. Este else que está aquí está anidado a este if. Y este if que estamos haciendo aquí está anclado a la función contar. Entonces, cuando yo hago contar 5, 5 sí es mayor que 1. Por tanto, llama a las otras contar, a contar n-1. Si haces esas llamadas. ¿Cuál es el detalle? Bueno, pues que este else está anclado a este if. Y en este if ya se ejecutó el contar 4, por ejemplo, y cuando termine de ejecutarse contar 4, regreso al flujo. Pero recuerden que un else es ignorado, ya que depende completamente del if. Si se ejecuta el if, el else no se ejecuta. Entonces jamás hacemos return 2 y pasamos directamente a la línea de return n. Ahora, otra cosa sería si yo pongo if n mayor, o vamos a ponerle así, n igual con 5. ¿Profe está hablando? Porque yo no lo escucho. ¿Sí? ¿Alguien más no me escuchaba o hay problemas? Según esto, sí tengo el micrófono y tanto el micrófono físico y Sí, el... yo sí lo escucho. Yo sí lo escucho, profesor. Ah, ya, perdón. Allá, listo. ¿Dónde te quedaste? Nada más para repetir así de rápido. A ver qué dicen. Ok. Entonces, cosa diferente si yo hago esto. Si yo escribo if n igual con 5, este if ya no está anclado a este otro if. Recuerden que aquí tenemos también la sentencia elif o else if en C++. Pero aquí ya no estoy anclando este con respecto a este. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de sentencias? Return. ¿Vale? En este caso, lo que se hace es ejecutarse este if, ¿vale? Porque n en la primera iteración vale 5. Entonces, 5 sí es mayor que 1. Y por tanto, hacemos contar 4 y los demás. ¿Vale? Pero una vez que terminan de ejecutarse, si n es igual con 5, lo que hace es llamar a este return 2. Y con return 2, terminamos la ejecución de la función. Una vez que se detecta una sentencia return dentro de la función, se ignora todo lo demás, termina la ejecución de la función. Era lo que hace rato su compañero comentaba, pues si teníamos una secuencia de escape para salir de las funciones. Sí, es la propia instrucción return. Con esta, en automático se ignora todo lo que está posteriormente a partir de este return y se devuelve el valor en contar n. ¿Qué pasa en los otros? En contar 4. Por ejemplo, en contar 4, que es cuando llamamos a 5 menos 1, en contar 4 se ejecuta imprimir 4, entramos a este if y se hace contar 3. Pero cuando termina de ejecutarse contar 3, pasamos a este otro if. Entonces, 4 no es igual, aquí de hecho es igual. 4 no es igual con 5. Vale. 4 no es igual con 5, entonces no se ejecuta este return y se devuelve el 4. Lo malo es que en contar 5 jamás hicimos nada con ese valor, ¿vale? Con ese 4. Pero entonces, en este caso, pues sí, aquí sí ya vamos a cambiar el return de 5. Pasamos ahora a 2. Entonces, ¿dudas? La recursividad es uno de los temas un poco más complicados que existen. No es tan complicado, de verdad, créanme que no, medio asusta. Pero como ustedes entienden la inducción matemática, esto no les va a costar realmente nada de trabajo. Esto es bastante sencillo. Y lo único que hay que tener mucho cuidado es con este tipo de sentencias return, porque muchas veces llamamos más de un return dentro de una función. Entonces, hay que tener cuidado a quién le pertenecen los return. Entonces, en este caso, todos estos le corresponden a esta llamada de contar 5. Los dos. Igual, en cada llamada a contar,
van a existir estos dos return. El problema es que contar 4, contar 3, contar 2 y contar 1, pues 4, 3, 2 y 1, ninguno es igual a 5, entonces no se va a ejecutar este return 2 y se va a ejecutar este return n. ¿Dudas? Profe, ¿Qué pasó? creo que lo logré. Sí, a ver, permítanme. Permítanme. ¿Listo? Es en compartir screen, ¿verdad? Ajá. Printf. S,D, perfecto. Exacto, y de hecho ya no necesitarías el printf de arriba, ¿no? Pero, exacto. ¿Vale? Y de hecho contaste de conteo 10, 9, 8, 7, 6. Ajá. ¿Vale? Perfecto. ¿Vale? ¿Alguien más lo logró o entendió más o menos si alcanzó a ver lo que hizo su compañero? ¿Lo entendió? Bueno. Yo no lo logré y tampoco lo entendí. Ok, miren. Lo que hizo su compañero, y esto es para que quede claro así de una vez, ¿vale? Es cuando nosotros hacemos imprimir n, cada vez que mandamos a llamar contar, lo primero que hacemos es imprimir. Por eso contamos de atrás hacia adelante, porque pasamos el que queremos contar hasta 5, pero imprimimos el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1 primero. Luego empezamos a hacer conteos hacia atrás. Bueno, yo no quiero hacer esto. Ahora cambiamos el orden. Ay, permítanme, déjenme compartir pantalla. Yo no quiero hacer eso de contar hacia atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, antes de contar hasta n, lo primero que hacemos es contar n-1. Pero aquí contar n-1 tiene una sentencia return, esta que está acá. Y esta me va a devolver este valor que le estoy pasando aquí. Bueno, vamos a aprovecharnos de ese valor, m. ¿Vale? Recuerden, ¿esto qué me hace? El valor que me devuelve contar n-1 se le asigna a m. Lo voy a hacer acá. Nosotros mandamos a llamar contar 3. Contar 3. Ahora, lo que hacemos es que antes de imprimir el conteo, lo primero que hacemos es empezar a contar a 2. Contar 2. ¿Vale? Pero en contar 2, lo primero que hacemos es aprender a contar hasta 1. Contar 1. Me faltaron los ifs, perdonen. ¿Dónde está? Aquí. Aquí me faltaron los ifs. ¿Vale? Si 3 es mayor que 1, que sí es cierto, entonces vamos a contar hasta 2. Y el resultado de contar hasta 2 se lo asignamos a m. Pero en contar hasta 2 nos preguntamos, ¿sabes contar hasta 2? Pues, bueno, aquí va a sonar un poco extraño porque es un if, pero es, si no sabes contar hasta 2, entonces cuenta hasta 1. Y el resultado de contar hasta 1, asignáselo a otra m. ¿Vale? Esta m que está aquí, esta, le pertenece a esta que está acá, a esta función contar 2. No es lo mismo que esta m que está aquí. Esta m le pertenece a contar 3. Es lo que veíamos de los ámbitos o lo que sabemos de flujos. ¿Vale? Entonces, nos preguntamos, ¿sabes contar hasta 1? If 1 es mayor que 1. Sí, sí sé contar hasta 1. Entonces, ignoramos esta parte.
Y lo que hacemos es un return 1. Esto quiere decir que este 1 se le asigna a la m que teníamos previamente, la m subrayada con líneas verdes. Entonces, hacemos m y regresamos al flujo de esta función. Y en esta hacemos print m, ya fuera del if, ¿vale? Porque una vez que terminó de ejecutarse esta función contar 1, este estaba dentro del if 2 mayor que 1. Entonces, como ya no hay más líneas dentro de este if, pues entonces salimos de la ejecución de ese if y continuamos el flujo normal de contar 2. Y entonces en el flujo normal de contar 2 imprimimos m, ¿vale? Que era 1. Y pues termina de ejecutarse m. Bueno, aquí me falta un detalle ahí, me falta un if por ahí, pero es print m. Y luego ya, bueno, sacamos m y bueno, pues hacemos el return. Return 2, ¿vale? Entonces, hacemos return 2 y entonces, pues este 2 se le asigna a esta m de hasta acá arriba. A esta m se le asigna. Y como este return le pertenecía a todo este contar 2 y a todo este if, pues regresamos al flujo normal del programa y hacemos print el m, que ahora nos va a imprimir el 2. ¿Vale? De hecho, por ahí me faltó un print m más 1, pero bueno, ahorita eso lo quiero que quede claro mejor cómo están funcionando los returns. ¿Vale? Y por último hacemos el return 3. Y este return 3 le pertenece a contar 3, que es la llamada original. Entonces, ¿dudas? O bueno, si hay dudas, pues las checamos ya viene el viernes y hacemos el del factorial. ¿Vale? Para que quede bien en claro cómo funcionan los return aquí. De hecho, aquí debió haber impreso print el n y luego retornar n más 1, pero bueno. ¿Dudas?